El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Saludos a todas, a todos y todos los que nos están escuchando a través de La Esquina Radio y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Fernanda Lopera de la Corporación Región y hoy estaremos conversando con organizaciones que hacen parte de la plataforma Poder Ver, un espacio que se ha venido consolidando para la reflexión crítica y transformación democrática, buscando alimentar y enriquecer la discusión pública sobre la gestión administrativa y política de Medellín y de Antioquia. Este espacio viene haciendo ejercicios de control social a la institucionalidad desde un enfoque de derechos. También viene gestionando espacios de interlocución política que permitan hacer incidencia sobre algunos temas que hemos venido priorizando en la plataforma, pero además también diseñar e implementar estrategias de comunicación pública. La plataforma de control social viene haciendo un trabajo a través de 5 líneas, una de ellas y sobre la cual vamos a estar conversando hoy es derechos de las mujeres, género y diversidades. También otra de las líneas es derechos humanos, paz, seguridad y convivencia, justicia ambiental, participación ciudadana, niñez y juventudes y comunicaciones. Contarles que también sobre esas líneas hemos hecho algunos programas que pueden ver también a través de las redes sociales de La Esquina Radio. Bueno, le damos paso a las organizaciones que están acá de la plataforma de control social Poder Ver, con quienes vamos a estar conversando. Chicas, bienvenidas. Bueno, muchas gracias también por la invitación, por este programa. Yo soy Mariana Soto López. Hago parte de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Somos una organización feminista y ambientalista que lleva ya 35 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y del ambiente acá en Medellín y en Antioquia. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar compartiendo este espacio con ustedes y con la audiencia. Mi nombre es Cristina Ríos, de la Corporación Vamos Mujer. Una corporación que hace 45 años está trabajando con las mujeres de distintos territorios de Antioquia por mejorar las condiciones materiales de vida y también por el derecho a una vida libre de violencias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Isabela París, vengo en representación de Caribe Afirmativo, una organización de la sociedad civil que lleva 15 años defendiendo derechos de la población LGTBIQ+. Listo, Isabel, bienvenida. Bueno, el tema que nos convoca hoy a la línea es Emergencia Nacional, discursos y políticas antiderechos que violentan las mujeres y disidencias sexuales. La semana pasada, el medio de comunicación La Oreja Roja sacó un comunicado realizado por Caribe Afirmativo en colaboración con otras organizaciones, en las que evidencian que entre enero y septiembre de 2024 las violencias basadas en género estuvieron en aumento, expresando que no son un número sino una emergencia nacional. Asimismo, la violencia contra las personas LGTBIQ+, se exacerba sobre todo en contextos donde aún hay presencia de actores armados y siguen siendo víctimas de crimen de persecución. Sumado a ello, la falta de acceso a la justicia, la falta de apoyo institucional contribuyen al silenciamiento, al aumento de la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales que finalmente terminan perpetuando el ciclo de violencia. Cristina, ¿por qué hoy es importante hablar de una emergencia nacional y no como unos casos aislados que seguimos viendo a través de las noticias, los medios de comunicación y se pasa a veces la página o por encima de esto y más bien nombrarlo como una emergencia nacional? ¿Cuál es ese contexto hoy que tenemos? Bueno, Fer, vos misma lo has nombrado, no se trata de cifras, se trata de vida de mujeres que se están apagando, que las están apagando. Entonces, en ese sentido, pues consideramos que es una emergencia porque solamente de enero a agosto de este año ya hay 595 casos de feminicidios y ustedes saben que los feminicidios pues es la acción máxima de un continuum de violencias de todo tipo que viven las mujeres y también en el sentido de que sigue persistiendo una impunidad muy alta del 90% para el acceso a esa justicia. Entonces el movimiento social de mujeres feminista hablamos de que estamos en una emergencia porque ya superamos por mucho
los casos que se presentaron en el 2023 y ni siquiera hemos terminado el año. Entonces, este es precisamente un asunto que habla que no podemos seguir nombrando como que los casos pasan y pasan y pasan y no ocurre nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cómo hacemos para prevenir precisamente que se llegue a esa acción de feminicidio, que es la acción máxima para acabar con la vida de las mujeres? Bueno, yo creo también que es importante resaltar que si bien pues la emergencia es a nivel nacional, es importante que hablemos sobre lo que sucede acá en Antioquia. Y es que de estas cifras de feminicidio, la mayoría, 96 casos, han ocurrido en Antioquia. Y también nos tiene que llamar la atención por qué este territorio es el más violento para las mujeres. Por ejemplo, durante el año 2023 ocurrieron acá en Antioquia 5.251 casos de violencia sexual en contra de mujeres. O sea, estas cifras son alarmantes, nos tienen que tener en este momento tanto pues todas las instituciones del Estado como a la sociedad civil pensándonos qué hacer pues como para erradicar la violencia contra las mujeres y también en contra de las niñas, que es pues por ejemplo de la violencia sexual, el 42% de los casos fueron en contra de menores entre los 12 y los 16 años. Entonces son cifras pues que también nos tienen que llevar a pensar qué pasa en las familias, qué pasa en las escuelas, en los colegios, pues que las niñas también corren alto riesgo en este departamento y en el país. Isabela, no sé si quieras complementar algo. Sí, pues como contarles también un poco que esta pregunta me pareció compleja, pues como cuando la pensaba, y es precisamente porque me preguntaba cómo hablar de una emergencia cuando el común denominador de violencias contra las personas LGTBIQ+ han sido la emergencia, o sea, no ha habido algo que cambie, que al menos pues como que disminuya, y esto me hace, pues como de una me hizo pensar en el informe de la Comisión de la Verdad en el apartado de personas LGTBIQ+, en el preludio, se habla de que para las personas LGTBIQ+, el enfoque restaurativo no aplica porque en efecto no hay un pasado mejor para volver. En efecto, no tenemos un pasado pues como que nos acoja, que nos vuelva a un lugar mejor, sino que por el contrario requerimos construir hacia adelante y requerimos construir ese futuro posible porque tampoco ha estado. Entonces pensaba en eso, pensaba como, no sé, nombrarlo también de otra manera, porque en realidad es lo que pasa constantemente. También decir, pues como yo pues hablaré de la población LGTBIQ+, pero sí quisiera poner los rostros de las mujeres trans en esta conversación, porque son las cuerpas que más violencia reciben, que más violencia feminicida reciben, y contarles, pues como hablando también de cifras, que el año pasado de 156 muertes de personas LGTBIQ+, 46 de ellas fueron personas con experiencia de vida trans y 41 fueron mujeres trans. Y como sabemos, este año tampoco ha cesado pues la violencia. La última muerte que registra pues digamos Caribe Afirmativo es la de Caris Saldarriaga en Caldas, Antioquia, y allí ya el Observatorio de Caribe Afirmativo menciona que van 21 muertes de personas con experiencia de vida trans. Entonces por eso pues como lo menciono, porque haré enfoque en estas personas. Isabel, gracias. Bueno, ustedes mencionan algo muy importante y uno es el asunto territorial. Como que hay un asunto también que tiene que ver con lo geográfico, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con esos cuerpos diversos. ¿Cuáles han sido esas afectaciones directas, pero también diferenciales que afectan directamente los cuerpos diversos de las mujeres, o las cuerpas en este caso? ¿Cuáles han sido esas afectaciones, esos tipos de violencias también? Entendiéndolo desde lo territorial, pero también como desde esas otras cuerpas que se habitan. Bueno,
Cuando lo hablábamos pues como entre nosotras, como comité de la plataforma, lo hablábamos también pues cómo esta agenda antiderechos, cómo estos discursos antiderechos en efecto están teniendo una afectación pues como directa. No se trata pues como del estudio solo del discurso de las palabras, sino cómo en efecto el discurso es la misma violencia que afecta a estas personas. Y lo leían estos días pues como sobre el discurso, que se decía como el discurso no se limita, pues como creemos que nos limitamos a través del discurso a describir la realidad, pero en realidad lo que estamos haciendo es reconstruirla. Y en efecto estos discursos antiderechos, esta agenda antiderechos ha reconstruido una realidad mucho más violenta, mucho más hostil en estos cuerpos. Y a nivel de discurso lo reflexionamos el año pasado en Caribe Afirmativo en la Casa de Medellín y hablábamos de cómo, digamos, las muertes de las mujeres trans no nos generan mucho eco, no nos generan movilización, ira, indignación, sino que por el contrario son muertes que pasan y pasan y pasan y es una noticia más y pues como que son nombres que no resuenan, son nombres que tal vez ni siquiera reconocen sus propias familias pues como biológicas y no es efecto fortuito que una muerte no duela, una muerte deja de doler, es porque hay un discurso previo que le quita valor a esa existencia y lo que hace el discurso es a través de la violencia, la misma violencia que es el discurso, es buscar las maneras pues como de aniquilar estos cuerpos porque no se acomodan a lo que ya se definió como correcto, como aceptable. Entonces, claro, hablábamos como esto, o sea, este discurso es lo que permite pues, legitimar, validar estas muertes, pues porque para la sociedad tal vez ya estaban muertas, pues como tal vez ya estaban pues como marginadas en esta sombra y ni las pudimos ver, ni nos percatamos que estaban allí. Entonces, lo pongo pues como también este año, pues como en la nueva administración, y es este discurso con el que se comienza, pues lo previmos obviamente, previmos pues como la limpieza social que iba a comenzar con esta nueva administración, pero lo hemos visto materialmente, por ejemplo, con el decreto de Federico Gutiérrez que vulneraba el derecho al trabajo sexual y cómo esto afecta diferencialmente a las mujeres trans, siendo pues como su único sustento, y cómo el discurso que se mantiene en este momento de la habitancia de calle y en calle, cómo esto ha aumentado los homicidios, feminicidios de las personas que viven en la calle y cómo en efecto las mujeres trans, por ejemplo, que con las que trabaja Caribe Afirmativo, la totalidad ejerce el trabajo sexual y un gran porcentaje está habitando la calle. Entonces es como estas dos, pues como las menciono, pues como solo estas dos, cómo ha tenido un impacto increíble en nuestra población y cómo es impresionante la desmejora de condiciones de vida de estas personas, es súper evidente. Entonces como que lo pondría desde allí, pues como estas dos decisiones y estos dos discursos que se han sostenido en la administración, en efecto, pues como lo hemos visto, pues lo vemos en sus propios cuerpos. Gracias, Isa. Isabela menciona algo que es muy importante, que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Y esto habla precisamente que esta política, digamos, que nosotras nombramos como antiderechos, se viene instalando muy fuertemente a nivel mundial y sobre todo pues llega a afectarnos en Latinoamérica, pues sí, en este caso específico aquí en Colombia. Es precisamente esa política que va calando en la mentalidad de las personas, que va instalando mensajes de odio,
que va instalando mensajes de naturalización de las violencias que viven las personas, y en este caso específico todas las mujeres, incluyendo las mujeres diversas, con diversidades sexuales y de género. Y creo que eso hace precisamente que, aparte de todas las violencias que vivimos, también empecemos a vivir una violencia que es muy fuerte, y es la violencia institucional. Y creo que eso es muy importante poderlo visibilizar, porque es un asunto que tiene que ver también con la impunidad, con la falta de justicia, que tiene que ver, me llama mucho, pues me mueve mucho lo que plantea Isa, de que quizás hay mujeres que ya para el Estado o para la sociedad ya no existen, son inexistentes, están muertas. También hay, digamos, nosotras que trabajamos en las zonas rurales, una imposibilidad para acceder, digamos, a los derechos, y en este caso, pues, lastimosamente, pues, acceder incluso a rutas de atención cuando son víctimas de violencias. Y esto lo que nos llama es precisamente que hay un sobrediagnóstico, porque pues el movimiento ha venido planteando lo que está pasando, haciendo llamados de atención, movilizando. Sin embargo, las estrategias que plantea el Estado son unas estrategias, por un lado, que se quedan cortas, por otro lado, que no van directamente enfocadas a acabar o a acabar con estos tipos de violencias, y también unas estrategias del Estado que en sí mismas son violentas. Entonces es una cosa que me parece que lo dejo aquí como una reflexión importante sobre la que tenemos que seguir profundizando. Bueno, ya Isa y Cris lo han dicho. Yo creo que la violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales y de género va más allá del acto como tal. Las violencias son un mensaje de poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres y las diversidades. Es un mensaje para el disciplinamiento de esos cuerpos, para el control, la dominación y el sometimiento de esos cuerpos en el marco, pues, de este sistema machista y patriarcal. Entonces, los efectos tienen que ver con eso, porque le mandan un mensaje a las mujeres de cómo pueden o no comportarse, de qué pueden hacer o no hacer. Y es de esta manera como, pues, este sistema, pues, busca mantener el control sobre la vida de las mujeres. Entonces, los efectos son esos: el silenciamiento, el acallamiento, el hostigamiento, ¿sí? Que no podamos pensarnos o vivir una vida digna, tranquila, en derechos, que eso signifique siempre una lucha constante, incluso pues ante cada gobierno que llega, entre cada gobernador, cada alcalde. Lo primero que tenemos que defender y posicionar las mujeres y las disidencias es nuestra agenda de derechos, porque siempre corremos el riesgo de que se retrocedan hechos, como lo vivimos, pues, este año con la gobernación de Antioquia, que el gobernador Andrés Julián, pues, quiso asignarle otros programas y direcciones a la Secretaría de las Mujeres, asignarle la Dirección de Infancias y Adolescencias, el programa de Nutrición Maná, siendo estos, pues, todos programas fundamentales, pero que le correspondían a otras secretarías, y por tanto, pues, también se manda ese mensaje a la sociedad de que a las mujeres nos corresponde, pues, por un lado el ámbito privado, y por otro, pues, la responsabilidad del cuidado de la familia. Entonces es también como estos nuevos gobiernos llegan con sus agendas conservadoras, retardatarias, a imponerlas sobre los derechos y la institucionalidad ya ganada por las mujeres y las disidencias sexuales y de género. Gracias, Isabela, Cristina y Mariana, por las intervenciones. Vamos a hacer un corto. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-1745. La Esquina Radio.
Bueno, volvemos, recordamos que estamos transmitiendo a través de las redes de La Esquina Radio y nos estamos escuchando también a través de la transmisión de La Esquina Radio. Bueno, ustedes decían ahorita algo muy importante y es que las estrategias que plantea el Estado no son suficientes, no garantiza la vida, que hay un sistema de justicia que poco garantiza un proceso de restauración, por ejemplo, un proceso de justicia. ¿Cómo vemos que el Estado garantiza la vida de todas estas mujeres? ¿Cómo está pasando esto hoy en esta emergencia nacional? Bueno, pues hay un avance en el marco legislativo y en la jurisprudencia que es importante. Y Colombia es pues de los países que más avanzados está en este sentido. Pero pues hay una diferencia muy grande en la aplicación de esta legislación. Tenemos pues por un lado la ley 1257-2008, que es la ley que sanciona, previene las violencias contra las mujeres, y la importancia de esta ley es que establecen también no solamente unas medidas de sanción, sino que unas medidas de protección y de prevención. Esta ley se aprobó en el 2008, ya van 16 años en su aplicación y tenemos que cuestionar también esas medidas de protección. O sea, no es suficiente con que se pongan medidas de alejamiento, con que se retiren a los victimarios o a los posibles victimarios de las viviendas. Ya nos tenemos que repensar, el Estado está llamado a repensarse de qué manera protege la vida de las mujeres, porque estas medidas que establece en esta ley y en otras leyes, como la ley Rosa Elvira Celi y demás, no son suficientes. O sea, las mujeres nos siguen matando, nos matan en el espacio privado, en el hogar, pero también en el espacio público, y digamos que este llamado es importante a pensarnos, a repensarnos esas medidas de protección. Además hay unos mecanismos pues a nivel local, Medellín, el área metropolitana cuentan con unos mecanismos de atención que muchas veces no son suficientes, que se quedan cortos, que no operan pues como de una manera continua, que no llegan a los lugares más alejados de esta ciudad. Los barrios más altos no llegan y no son suficientes en los corregimientos, por ejemplo. Entonces pues también nos tenemos que pensar como la cobertura de estos mecanismos. Y bueno, pues en términos del Estado también hay que hacer pues como un llamado importante, porque la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Hay una frase de una periodista, de María Antonia García, que dice que en Colombia es más riesgoso denunciar el abuso que abusar de una mujer. Entonces es como, qué fuerte, porque definitivamente denunciar no es suficiente. Los casos se quedan en la impunidad, la revictimización, la culpabilización de la mujer, pues de la víctima, y todo lo que allí sucede, pues nos tiene que también llamar la atención de cómo el Estado está operando la justicia, en favor de quién, para quién opera la justicia en este país. Y además, pues todos los temores y la desconfianza en la institucionalidad que tenemos las mujeres y las disidencias, pues por obvias razones, porque hay unos sesgos en quienes operan la justicia, donde las mujeres no son protegidas, donde por el contrario son revictimizadas y corren el riesgo de que esa violencia se recrudezca. Gracias, Mariana. Bueno, yo empiezo por lo que empezó Mariana, pues como resaltando algunos avances, y lo pensaba en términos pues como de población LGTBIQ+, y principalmente pues como mujeres trans, que es lo que vengo pues como a hablar hoy. Y es muy complejo que la identidad de género y el trabajo sexual sean derechos que solo están regulados por jurisprudencia. Sabemos pues que es poco vinculante la jurisprudencia, que requerimos políticas públicas, que requerimos leyes que protejan y materialicen estos derechos, pues como que si bien han sido desarrollados jurisprudencialmente, pues como no tenemos nada que termine por vincularlo pues como directamente.
Entonces, eso pues como por un lado. Por el otro, mencionar también como el tema de la impunidad. A mí, pues fue muy complejo porque hace poco hubo un transfeminicidio y viene la fiscalía a pues como hablar con distintas mujeres trans y ellas mismas decían como, ustedes están esperando es que se mueran para venir a averiguar qué pasó, para venir a caracterizar algo, para venir a buscar soluciones cuando ya están muertas. Y es lo que hace el Estado no está garantizando, pues cuando tú haces la pregunta de cómo lo está haciendo, pues no se puede hablar de cómo cuando no se está haciendo, no se puede hablar de cómo cuando no está dando garantías de prevención de de estas violencias, porque solamente está respondiendo a cuando ya las mujeres y las disidencias están muertas y respondiendo de una forma errada, completamente errada, porque en el 2023 de todos los homicidios y feminicidios de población LGTBIQ+, solo 20 de ellos están en etapa de juicio. O sea, solo 20 de ellos nos están diciendo, listo, se esclarecieron los hechos, pasó esto en tal día, en tal lugar, por estos motivos, de resto no hay nada. Pues 105 de ellos están en etapa de indagación. Indagación es la etapa literalmente como 0.0 de un proceso penal. 11 de ellos en investigación y de estos que les estoy diciendo, estos 11, estos 105, hay 63 que no han tenido un solo avance procesal. Entonces, es como, o sea, no lo están haciendo por ningún lado, no están garantizando por ningún lado. Y también me uno al tema pues como de los mensajes. Es un mensaje simbólico muy potente porque lo que está haciendo el Estado es decirnos no nos importan estas muertes, pues si no vamos a hacer nada por esclarecerlas, no vamos a hacer nada por saber qué pasó, no vamos a hacer nada. Y el problema de esto es que lo que se genera es un subregistro que sabemos que al menos en la población LGTBIQ+, el subregistro es muchísimo. Y lo que pasa es que tampoco, o sea, el Estado no va a tener panorama general y cómo sin tener un panorama vos vas a tener acciones de prevención, vas a tener acciones de sensibilización. Entonces es como por ningún lado lo estás haciendo bien, por ninguno, pues ni siquiera nos estás dando los datos. Somos las organizaciones las históricamente encargadas de los datos cuando es una labor completa del Estado y ni siquiera eso. Entonces, como lo pondría así, pues como lo pondría como no lo están haciendo. Pues no están incluso esa caracterización está súper desactualizada, que es lo que ustedes nombraban también con lo de la política pública, que ni siquiera hay una caracterización actualizada. Ahora, ¿cómo completamente van a tener unas rutas? Sí, creo algo. Que hay algo muy importante y es que pareciera como si los diagnósticos dijeran una cosa, los programas dijeran otra, o sea, como que las agendas, digamos que las agendas van por caminos distintos y nunca se cruzan. Entonces, claro, hay un esfuerzo súper grande que hacemos las organizaciones sociales, que estamos en los territorios tratando, nosotros, pues nuestras agendas sí son de, digamos, de prevención, de atención, de poner límites a esas violencias, de tratar de transformar esos imaginarios y prácticas culturales machistas que son quienes dan la base pues como a que las violencias se perpetúen, y el Estado va como por otro lado, y hay digamos un esfuerzo muy grande que hemos hecho. Casi que muchas de las políticas públicas, de las leyes que hay en estos momentos para garantizar la vida y los derechos de las mujeres, pues fueron luchas del movimiento, o sea, fueron luchas que tuvimos que hacer para que se pudiera garantizar. Entonces, claro que hay un asunto, y es que el Estado es como si no se preguntara, como con esto que está pasando, que estamos en emergencia, o sea, es un asunto grave. Es increíble que no se esté pensando precisamente unas acciones que vayan encaminadas a eso, ¿cierto? En los planes de desarrollo, tanto a nivel distrital como departamental, los indicadores para
para disminuir, digamos, las violencias contra las mujeres son, o sea, es que son irrisorios, o sea, es una cosa que una dice, pero ¿cómo así? ¿Cierto? O sea, ¿cómo esto está pasando? Y creo que hay un asunto que tiene que ver con esa transformación cultural que no hemos logrado, o que ya hemos logrado en ciertos niveles, pero que todavía falta, y es precisamente que funcionarios y funcionarias públicas, que son quienes están ahí trabajando para que esas políticas públicas se desarrollen, están en contra. O sea, también ahí es cuando decimos que hay una agenda antiderechos, porque es como que no hacen acciones puntuales, acciones aisladas, muestran unos supuestos resultados, sin embargo, pues no están, digamos, garantizando precisamente que esas cifras disminuyan, ¿cierto? Antes, por el contrario. Y esto teniendo en cuenta que hay un subregistro grandísimo, porque las cifras, digamos, si bien hay observatorios, en eso hemos avanzado, porque tampoco es que estamos en ceros, digamos que esos registros, pasa lo mismo. Una instancia tiene un registro, otra tiene otro, entonces la información no está como articulada. Y en ese sentido es muy difícil entonces pensar en estrategias que lleven a la transformación de esta situación, porque lo que hemos visto desde las organizaciones sociales es que se hacen un montón de acciones, pero son como pañitos de agua tibia, o sea, son como para dar, pues voy a ponerlo así, para dar contentillo, que estamos haciendo algo, pero no se está transformando ni se está garantizando la vida de las mujeres, que ese es lo que se tiene que poner en el centro. Listo, Cris, muchas gracias. Yo creo que Mariana le hacía una pregunta muy importante también al Estado, y es ¿para quién opera la justicia en este país? Y pues parece que para los casos de violencia contra las mujeres y la diversidad sexuales no es. Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Memoria Transgénero, pero además se aproxima el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. ¿Cuál es el llamado a la acción, que también como organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, cuáles son esos llamados que le hacemos a la reflexión, pero también a la construcción de agendas, de propuestas que también evidencien y visibilicen esta emergencia nacional? ¿Desde dónde? Desde las juntanzas, desde la construcción de propuestas colectivas, desde la misma movilización. ¿Cuáles son esos llamados que ustedes también le hacen a las organizaciones de mujeres y pues a la sociedad en general para estos 2 días tan importantes? La que quiera. Isa, dale. Bueno. Bueno, yo lo hablaba pues como en días pasados, que lo hablamos internamente en Caribe y como en un proyecto asociado a Caribe, y es como esta agenda antiderechos, pues como que se está obviamente fortaleciendo muchísimo más, y pues como se sabe que se va a fortalecer absolutamente en temas pues como en las campañas principalmente. Entonces hacíamos pues como un análisis de lo que pasó con la circular de acceso a la salud de las personas con experiencia de vida trans, y de cómo esa circular fue tomada pues como precisamente por esta agenda para meter un golazo transfóbico el más gigante. Y yo lo ponía y yo decía, nos cogieron muy mal, pues nos están cogiendo desorganizados, no estamos ni organizados ni articulados, no estamos pues como, esto lo que pasó fue para que hubiera pues como una respuesta muy absoluta por parte al menos de la sociedad civil, y no la hubo. Pues como que todo el mundo actuó como por separado, medio, no sé, dimos una entrevista y dijimos no, qué mal, pero es como no hicimos una campaña con esto, cómo no empapelamos la ciudad, el país, cómo no nos juntamos e hicimos y nos pensamos conjuntamente pues como acciones en contra de esto. Entonces, y se los ponía a ustedes también pues como en la reunión,
Lo pongo también, por ejemplo, en lo que pasó con la política pública de la gestión de la migración, que claro, el Estado hace eso pues como de un día para otro y lo que hace es cogernos también sin organización. Entonces, lo que pudimos hacer fue como defender pues como intereses particulares como de cada organización, pero era para que esto tuviera una respuesta pues como de todas las organizaciones y de todos los derechos, no solamente yo ir a decirlo LGTBI. Entonces, es algo que nos está cogiendo el día, la verdad, es algo que sabemos que el próximo año va a empeorar, se va a exacerbar y todavía no nos estamos pensando eso. Y no, pues como que obviamente estamos, Cris lo decía también en estos días, estamos respondiendo a cosas todos los días, pero no estamos viendo más allá, no estamos viendo lo que se nos viene y no estamos construyendo ningún contradiscurso, ninguna contrahegemonía. No estamos difundiendo información, estamos permitiendo que estas noticias patologicen, sean transfóbicas y que pues no estamos haciendo absolutamente nada pues como en red. Entonces lo digo pues como desde ahí, pues como la acción es empezar a juntarnos y empezar a pensarnos, porque constantemente estamos respondiendo solamente a contingencias, a que se dijo tal cosa de los migrantes, entonces bueno, pensémonos tal vez una acción. No, o sea, no nos pueden coger de esa manera. No podemos responder coyunturalmente cuando es una estructura la que se nos viene encima. Bueno, yo creo que hay un asunto que lo hemos puesto en nuestras conversas y es precisamente hay que hacer que que la vida de las mujeres en todas sus diversidades sea un asunto que importe a toda la sociedad. Yo creo que esta emergencia que estamos planteando es un llamado a que esto no siga siendo solo parte o solo una cuestión que nos tenemos que hacer cargo las organizaciones de mujeres o las organizaciones sociales, ¿cierto? Yo creo que es un asunto que tiene que llevar a mover, a movilizar y a tocar a toda la sociedad, ¿cierto? Y ahí, hemos avanzado en unas cosas, pero también sigue en falta precisamente volver a encontrar esos puntos que nos unen, qué es lo que nos une en esta lucha, porque claro, hay un discurso que plantea que nosotras somos histéricas, que esto lo estamos nombrando pues como, o sea, que las feministas somos muy, muy cansonas, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que volver a poner en el centro el cuidado de la vida, o sea, lo que importa y qué es lo que nos une como sociedad, ¿cierto? Esa garantía de derechos, que esto que esté pasando no solamente nos alarme ni nos ponga a movilizar a las organizaciones del movimiento feminista, sino a toda la sociedad. Creo que es un punto, es un llamado muy importante que necesitamos empezar a hacer de una manera mucho más potente. Y es precisamente entonces, claro, para estas, es decir, que estas fechas conmemorativas que son tan importantes, no es que solo actuemos en esas fechas, sino que este sea un recordatorio que nos implique actuar todos los días y a cada hora, cada minuto. Y cómo hacemos eso, ¿cierto? Cómo nos vamos juntando más a pesar de tener, digamos, posiciones distintas, ideas distintas de la vida, cómo llegamos a esos puntos comunes que nos implique movilizarnos y efectivamente avanzar en que esos derechos se garanticen. Listo, Cris, gracias. Bueno, pues también hay que reconocer la historia. Yo creo que lo estamos haciendo, lo hemos hecho desde siempre. El hecho de organizarnos, de juntarnos, de hacer acciones, de actuar, de movilizarnos, de protestar, ha sido una alternativa desde siempre en la defensa por la garantía de nuestros derechos.
Cada vez el movimiento social de mujeres es más amplio, más diverso, más grande. Pues también hay que celebrar que las mujeres jóvenes se interesan por organizarse, por construir organizaciones colectivas, por construir agendas propias, y eso pues es maravilloso. Ahora, cada organización nos vamos dejando absorber por esas agendas, nos absorbe la cotidianidad, las agendas propias, y también en medio de esta sociedad con las administraciones públicas que desfinancian los programas sociales, que recortan programas, presupuestos, etcétera, pues a las organizaciones nos toca volver como a esas acciones cotidianas por la garantía de materiales, pues de la materialidad de la vida desde lo más básico, y muchas veces ahí se nos va la vida. Entonces creo que también es importante el llamado, sí, a juntarnos, a construir agendas comunes, a prescindir de lo que nos separa también, y bueno, la movilización se viene el 25 de noviembre, seguramente pues saldremos a las calles. Esa siempre ha sido una de nuestras alternativas, y es tomarnos las calles, movilizarnos, protestar, y el 25 seguramente pues será así. Listo, gracias Mariana. Vamos entonces a ir cerrando el programa, agradecerles a Caribe Afirmativo, Vamos Mujer, Penca de Ávila, por estar en este espacio, por conversar y por representar también la plataforma de control social Poder Ver. Voy a dar algunas como reflexiones finales con las que quedamos y nos despedimos. Listo. Una de las reflexiones que daban era: la agenda antiderechos construye una realidad mucho más violenta. Cuando la muerte deja de doler es porque existen unos discursos previos que normalizan, legitiman y validan. Las políticas siguen instalando mensajes de odio, de naturalización y de las violencias contra todas las mujeres. Hay que seguir visibilizando lo que está pasando y construir unas contrahegemonías y contranarrativas que vayan más allá de lo coyuntural, porque es un asunto estructural. Se hace necesario fortalecer el sistema de protección y atención desde una perspectiva de género y diversidades sexuales. Las estrategias que plantea la institucionalidad son insuficientes y por el contrario siguen revictimizando más. Las violencias van más allá del acto, es un mensaje de poder para el disciplinamiento de los cuerpos y sometimiento en el marco de todo un sistema patriarcal. ¿Cuáles son los puntos en común que nos une como sociedad y como movimientos para accionar? Que también nos queda como pregunta a la sociedad, y reconocer en la historia las luchas y que hoy el movimiento de mujeres es mucho más amplio y diverso, y pues eso también ha venido colocando otras preguntas, otras propuestas, otras agendas y otras acciones al movimiento de mujeres. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y volvemos. Escuchas. Participa en La Esquina Radio. Esta es La Esquina Radio 101.4 FM. Bueno, recordamos que esto es un programa radial de la plataforma Poder Ver, en los que hemos venido colocando conversaciones también para la discusión pública, para la comunicación pública, para seguir haciéndole control y preguntas a la gestión tanto de Medellín, la gestión administrativa tanto de Medellín como de Antioquia. Y si bien es nuestro último programa del año, recordamos que el próximo año entonces venimos con otras conversaciones que también ha venido poniendo las otras líneas sobre justicia ambiental, sobre participación ciudadana, sobre niñez y juventudes, para que no se pierdan también estos programas. Y no sé si ustedes como organizaciones quieran también como invitarles a la sociedad en general a seguir las páginas, pero también a conectarse como con todas las acciones y la agenda que se viene por lo menos para noviembre o para el resto del año. ¿Hay alguna invitación que les tengan? Yo creo que previa a la respuesta de eso, también pues como no lo puse allí, pero en este comité pues como que hemos priorizado pues como algunos temas, y desde Caribe nos parece muy importante pues hablar de las personas con experiencia de vida trans, que ya lo traje hoy,
pero también pusimos como prioridad el tema de la movilidad humana, ya que trabajamos con personas LGTBIQ+, migrantes y refugiadas, casi que la mayoría son migrantes y refugiadas de Venezuela, y estamos viendo cómo, más o menos, pues como lo que les decía ahora de estos discursos antiderechos, pues en efecto cómo afectan muchísimo más a personas que están atravesadas por otras intersecciones, como lo es el origen nacional. Entonces es esto, es como yo les decía, bueno, las mujeres trans que habitan la calle, pero es que muchas de ellas viven con VIH, pero es que muchas de ellas también son venezolanas, y es toda una cantidad de factores que están haciendo pues como que la negación sea sistemática, la negación pues como al acceso a derechos, y que es muy triste cuando se habla pues como de la situación de las mujeres trans, y es como no tienen acceso a ningún derecho y tampoco tienen acceso al derecho a la vida porque las están matando. Entonces, como ponerlo allí, pues porque es bastante importante que una plataforma siga de cerca pues como estas políticas. Tenemos en firme la política pública, pero se necesita realizar pues como seguimientos constantes para la construcción, por ejemplo, del plan estratégico, también que podamos participar, digamos, en un escenario como la mesa migratoria. Entonces como que lo pongo acá porque se requiere mucho más control social en estos temas, porque por ejemplo el plan de desarrollo para mí fue un acto xenofóbico por completo, pues fue anormal, pues como el único programa que quedó en el plan de desarrollo, tal vez creyendo que la política pública iba a poder llenar la totalidad de vacíos. Entonces ponerlo allí pues como que también es una plataforma que está muy enfocada pues como, y desde este comité también está muy enfocada al tema de la movilidad humana. Tú mencionas algo muy importante ahí, es que si bien esta plataforma no está pensada para hacerle seguimiento específicamente a indicadores de los planes de desarrollo, creo que sí es un punto importante que se ha venido conversando dentro de la plataforma, y es cómo hay una precariedad horrible en temas de diversidades, pero también sobre temas de género, en clave de indicadores está muy reducido, y en términos presupuestales también. Completamente. Gracias, Isabela. No sé si alguna... Pues bueno, también mencionar como lo que enfrentan otras poblaciones, preguntarnos por qué pasa en esta ciudad también con las mujeres rurales y campesinas, con las mujeres afrodescendientes, indígenas. Creo que también el plan de desarrollo está muy enfocado como a un grupo muy específico de mujeres y quedan por fuera todo este enfoque interseccional, reconocer que precisamente esta población es la más afectada, la más vulnerada, y allí pues hay que tener una mirada también como bastante crítica, y esa sería la invitación invitar pues a leer con ojos críticos la gestión pública, tanto la local, la distrital como la departamental, a que miremos qué pasa pues y de qué manera se están ejecutando esos presupuestos públicos y hacia quién van dirigidos también, pues que están dejando a las mayorías sociales por fuera. Gracias, Mariana. Sí, yo creo que la plataforma Poder Ver es un llamado a repolitizar esa vida cotidiana, que la sociedad civil nos sintamos nuevamente sujetos de derechos, y en ese sentido entonces nos lleve a actuar, nos lleve a repensar, nos lleve a denunciar, nos lleve a hacer ese control, que más que un control a indicadores del plan de desarrollo y toda esa cosa, es un control precisamente a que efectivamente esos derechos sean garantizados, y cuál es el rol que la sociedad, que todos y todas y todes tenemos ahí, ¿cierto? Entonces creo que la plataforma Poder Ver no es solamente las organizaciones que la componemos, es un llamado a toda la sociedad y a las comunidades que están ahí vivenciando precisamente las afectaciones, pero también las resistencias, que sigamos precisamente construyendo juntes ese
ese paradigma de lo que queremos que sea la política, ¿cierto? De lo que queremos que sea esa construcción de paz territorial, de lo que queremos que sea precisamente ese buen vivir para toda la gente. Entonces, bueno, yo creo que muy importante, síganos, vamos a estar ahí como abejitas poniendo nuestro granito y poniendo las preguntas de interés de toda la comunidad. Entonces, la invitación es a seguir participando. Listo, ahora sí damos entonces por terminado el programa. Muchas gracias a Palco por recibirnos en este espacio y a ustedes por hacer parte también de esta conversación. Nos vemos entonces en la próxima. Gracias. Gracias. El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Igual a todos lados.